Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este directo, primer directo que hacemos en Campus Legal. A ver, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rus. Vamos a ver si se va incorporando Isabel para que comparte este directo conmigo y podamos ir resolviendo todas las dudas que ayer pusisteis en el chat. Vamos a ver si se va conectando. Hola, hola. Hola, Muy buenas tardes. ¿Cómo hola, estamos? De martes, de buenas. taller. Pues nada, muy bien, aquí encantada de saludar a tanta gente que se va a ir sumando. Muy bien, sí, sí. Sí, Bertín está por ahí, Rubén, Luis, veo por ahí, Rose, o sea que todos bienvenidos a esta resolución de dudas que tenemos dentro del grupo de WhatsApp del taller que vamos a realizar el próximo jueves 30. Si todavía no estás apuntado al taller y te apetece pasarte, tenéis el enlace en el link de la bio disponible para que os suméis a este taller. Y nada, pues eso, estamos aquí hoy para resolver las preguntas que nos hicieron ayer las personas que están ya dentro de este taller del jueves. Así muy que bien. cuando tú quieras, dime por dónde continuamos. Vale, pues mira a ver, Isabel, Sí, tú ahora que sabes que llevas controlado mejor el chat, sí, uno a uno las preguntas que han ido planteando venga, en la perfecto, comunidad. perfecto. Tenemos preguntas muy interesantes, así que Ujú. voy a ir en orden, por orden Sí, de llegada, y alguna que se ha colado por ahí que me han hecho a mí personalmente, también la sí, vamos de a... última hora, venga. Sí, de última hora, el sprint final. Vale, venga, pues empezamos. Nos dicen que la gran pregunta que aparece últimamente en todas las consultas de la ley de la segunda oportunidad es si hay deuda por más de 10.000 euros con la administración pública, ¿puede llegar a cancelarse toda? Hombre, vamos a ver, vamos a partir de la idea de que la contestación de preguntas van a ir basadas en mi criterio, o sea, mi opinión, ¿m? Ujú, Lo cual no quiere decir que sea una verdad absoluta. ujú. Yo voy a dar dando mi opinión en base a la experiencia que llevo de años y ¿Qué a los experiencia casos. tienes, Cari? ¿Qué experiencia Bueno, tienes? mi Cuéntanos experiencia, para que... bueno, Claro, mi experiencia en la abogacía son ya casi 35 años, muy bien. pero en procesos de segunda oportunidad son 8 años, 9 años, va a ser este año de Ujú, 2026, porque como sabéis, la ley de la segunda oportunidad es relativamente reciente en España, del año 2015. ok. Entonces, llevo 8 años, va a ser 9 años, especializada y llevando este tipo de trámite y de este tipo de asuntos. Ujú, Obviamente ha sido cada vez mayor el índice de asuntos que llevo, ujú. porque claro, cada vez se conoce más y cada vez mucho más demanda. Entonces, pues ha ido increciendo conforme ha ido pasando el tiempo. Entonces, yo voy a dar mi opinión en Perfecto. base a lo que me habéis preguntado, ¿vale? Ujú, ok, vamos. Vale. Respecto de la deuda, repite otra vez la pregunta, Isa, por si Si hay una acaso. deuda de más de 10.000 euros con la administración Sí. pública, ¿puede llegar a cancelarse toda en su totalidad? Pues ahí depende.
Ujú, Con arreglo a lo que ha establecido la doctrina reciente del Tribunal Supremo, que todos sabéis que es de 18 de febrero de este año, de 2026, donde establece que ese límite de 10.000 euros habrá que aplicarlo solamente respecto del principal de la deuda con el organismo público correspondiente, quedaría fuera, es decir, se podría exonerar todo lo que corresponda a los intereses y los recargos de demora, que vienen a ser lo que se califica en el concurso como créditos subordinados. Entonces, cuando una persona venga con más de 10.000 euros de deuda, bueno, en cualquier caso, hay que pedir un certificado de la deuda y ver qué cantidad de dinero de deuda se corresponde con el principal y qué aparece ahí como intereses y recargos. Obviamente, si se puede dar el caso, como tengo el caso de una persona, un deudor, que tiene ahora mismo 30.000 euros de deuda, aproximadamente unos 32.000 euros, y de esa deuda solamente 10.000 euros son el principal, el resto son intereses y recargos de demora. Pues bien, aplicando la nueva doctrina del Tribunal Supremo, se podría quedar sin deuda, porque claro. serían los Ujú, 10.000 euros, bueno, no la totalidad, porque como sabéis, los 10.000 euros, el límite de 10.000 euros se aplica en dos franjas. Una primera franja de 5.000 euros, los primeros 5.000 euros se exoneran en su totalidad, y de los 5.000 euros hasta un máximo de 10.000, el 50%. Entonces, si tiene un principal de 10.000 euros, pues habrá que contemplar que a lo mejor no se exoneraría de los 10.000, sino que se exoneraría de 7.500 euros. Tendría que pagar 2.500 euros. Pero de cualquier manera estaríamos hablando de una deuda que en principio era de 30.000 euros, que con arreglo al criterio anterior a esta última tendencia jurisprudencial o a estas sentencias del Tribunal Supremo, solamente se podría cancelar 10.000 euros y ahora se podría cancelar, pues fíjate, 28.000 euros, 27.500 euros. Se podría quedar en 2.500 euros. Con lo cual, yo entiendo que sí. Ahora habrá que ver cómo lo aplican los tribunales, cómo lo adaptan y cómo cada tribunal, porque aquí hay una disparidad de opiniones a la hora de aplicar la norma, pero la doctrina del Tribunal Supremo lo ha dejado muy claro, bajo ujú, mi punto de vista. ujú, O sea, hay que pedir siempre un certificado de deuda a las administraciones públicas correspondientes. Y yo ujú. creo que se podría llegar a, dependiendo de la deuda, se podría cancelar en su totalidad. Sí, claro, podría ser. Muy bien, muchas gracias. Vale, perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta. A mí me gustaría saber si ya hay resoluciones que exoneren deudas de administraciones públicas distintas a la AER y la Seguridad Social. Vale, distintas a la agencia tributaria Mm, y a la seguridad social. mm, Bueno, pues yo conozco alguna anterior a la doctrina del Tribunal Supremo, que ya habían juzgados que de hecho consideraban que un ayuntamiento entraba también dentro de un organismo público, o sea, que también equiparaban un ayuntamiento, una diputación, con la agencia tributaria o con la seguridad social. Pero a día de hoy yo, con la nueva doctrina, yo no conozco ninguna resolución nueva. Ahora, la resolución por excelencia es la sentencia del Tribunal Supremo. Las mm. sentencias del Tribunal Supremo de por sí están diciendo muy claro, muy claramente, que los organismos públicos diferentes a la Seguridad Social y Hacienda, si hay alguna deuda con ellos, ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma, también tienen que ser exoneradas. O sea, también rige a esos organismos públicos, a la deuda de esos organismos públicos. La mejor sentencia o la mejor resolución que puedes encontrar es la sentencia del Tribunal Supremo. O sea, que Vale. sí las hay. Ujú. Lo que no conozco todavía, después de esas resoluciones, si han habido alguna resolución en concreto de alguna sección civil de los tribunales de instancia.
no la conozco, la verdad. Ujú. Vale. Bueno, yo creo que está contestada esta Pero con pregunta. arreglo a, a lo que dice Ujú, la doctrina del Tribunal Supremo, las sentencias del Tribunal Supremo ya de por sí es que crean jurisprudencia y están ujú, pintadas para eso. Claro que ujú. sí. Perfecto. Mm, mm. Vale. Saber si se están declarando culpables los concursos de particulares que hayan tardado mucho en presentarlo. No, Vale. lo sé, que no. Vamos a ver, voy a ser clara. Muy bien. Tajante. Sin La lugar a deuda, dudas. la No. deuda de, o sea, el plazo de los 2 meses Ujú. no se está aplicando en cuanto a las personas físicas. En Vale. ningún caso. Yo no lo he visto. Y yo llevo muchísimos expedientes y nunca, jamás se me ha nombrado el tema del plazo. También estamos hablando de que la mayoría son concursos sin masa. Y si hay concurso con masa, pues a lo mejor son particulares que llevan arrastrando una deuda. Pues hay personas que vienen arrastrando deudas de la época de la crisis de la construcción, del año 2007, Ujú, 2008, 2009. Entonces la ley de la segunda oportunidad no existía. ujú. La ley se creó se dictó, o sea, se aprobó Implantó. en Ujú, 2015 ujú, y en 2015 entró en vigor, con lo cual hay mucha gente que empezó su situación de crisis económica con anterioridad. No claro. sería, o sea, sí, no se está mencionando en ningún caso Ujú, que yo sepa. Otra cosa es que estemos hablando de una empresa, de un ujú, autónomo, que a lo ujú, mejor por el retraso a la hora de presentar el concurso haya agravado especialmente su situación de insolvencia. En ese ujú. caso, a lo mejor muy puntualmente podría entrar el juez ahí. Pero en el caso de una persona física que no sea autónomo, vamos, es que no se está nombrando en ningún caso. Vale. Vale. Siguiente, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Varios créditos al consumo que no puede saberse el motivo por el que fueron solicitados eliminan la buena fe del deudor? Pues no elimina la buena fe del deudor, porque de hecho hay muchos deudores. Siempre hablo de mi criterio y lo que yo estoy viendo, ¿no? En los Ujú, tribunales. Hay muchos deudores que han sacado créditos, no se justifican para qué han sido. Quizá, bueno, a ver, si podemos decir de dónde viene la situación. A lo mejor han tenido una pareja que ha puesto un negocio, han avalado ellos especialmente los créditos. Normalmente siempre se da una explicación de por qué esa persona ha entrado en esa situación de endeudamiento y por qué esa persona ahora mismo está en una situación de insolvencia. Eso, obviamente, hay que dar explicaciones acerca de eso, pero ya tiene que ser la situación muy llamativa para que un juez entre a valorar o a sospechar sobre si su sobreendeudamiento ha sido negligente o ha sido temerario. ujú, Mm, Puede haber alguna sentencia y dependiendo también en qué juzgado, de qué juzgado se trate, ¿no? Por ejemplo, en ciudades como Zaragoza, es un tribunal donde sí que siempre han actuado un poco de oficio a la hora de examinar especialmente la buena fe del deudor. Ahí ujú. sí que han pedido muchas explicaciones hasta ahora. Y por eso en una ciudad como Zaragoza hay mucha jurisprudencia porque han habido muchas sentencias, muchos autos y muchas resoluciones que se han recurrido. Ujú, Y- pero bueno, no se entra especialmente en si una persona ha cogido muchos créditos, porque de hecho yo conocí a un señor, o sea, yo llevé un caso de uno de mis clientes, que cuando vino a mi despacho el hombre tenía una situación de sobreendeudamiento brutal. Yo todavía no sé cómo, con una nómina de 1.300 euros mensuales, generó más de 130.000 euros de deuda. Y lo que hacía era, pedía un crédito, no tenía hipoteca, ¿eh? Pedía un crédito para pagar otro crédito y así sucesivamente. Es que había entrado dentro de una espiral que ya no podía parar y pedía un crédito para pagar el crédito y ya es que era imparable. Y el hombre, claro. pues, entró en esa situación,
porque no sabía a lo mejor más del tema financiero, pero llegó a una bola de nieve y no, llegamos a un concurso y no sé qué le calificó en ningún momento de mala fe. Ujú. ¿M? Se le exoneraron todas las deudas, 130.000 euros de deuda. No lo hizo a mala fe, no lo hizo con dolo, no lo hizo a mala fe. Fue una Claro. situación que se le desbordó. ¿M? Claro. Vale. Bueno, pues nada, no. Esa es la respuesta corta. No. Vale. Creo que una parte de ella ya se ha contestado, pero bueno, te la hago por si tú quieres añadir algo más. ¿Cuáles son los principales requisitos y beneficios actualizados de la ley de la segunda oportunidad, especialmente en cuanto a la exoneración de deudas públicas y a la suspensión de embargos para personas físicas en situación de insolvencia? A ver, respecto de la deuda pública ya Mm, está. Sí, ya lo No, has a ver, comentado. si, Sí. si Ujú. el requisito Sí. fundamental que tiene una persona, o sea, el Mm, requisito que tienes que tener para acogerte a la segunda oportunidad es estar en una situación de insolvencia, es decir, que no puedas ujú, pagar tus deudas y que además tengas buena fe. Es decir, que ujú, sí que es verdad que la ley no contempla, esto está regulado en el artículo 486, creo, del texto refundido, habla de la buena fe, pero no especifica qué se tiene, qué se entiende por buena fe. Pero luego en el artículo siguiente, el 487, sí especifica los casos en concreto donde se deniega la exoneración, con lo cual se entiende que en claro. el artículo 487 sí lo explica. Ujú, Mm, requisito de buena fe y la insolvencia. Si es un crédito público, ¿y qué pasa cuando una persona entra en un concurso? Pues a partir de que se dicte el auto de declaración del concurso, ya todas las ejecuciones tienen que paralizarse, es decir, tanto en un crédito público como en un crédito privado. Si hay procesos judiciales abiertos, hay ejecuciones, se le puede solicitar la suspensión, eh, el archivo, o sea, la suspensión del procedimiento desde que se dicta el auto de declaración de concurso y todas las cantidades que se le retengan al deudor a partir de ese momento son nulas de pleno derecho, es decir, tendrían que devolver los juzgados las cantidades que se le han retenido. Yo me he encontrado con casos en que ya el dinero retenido al deudor se le había dado a los acreedores en el proceso de ejecución. Y después de presentar nosotros el escrito y eh, acreditar en el juzgado que teníamos ya el auto de declaración de concurso o la exoneración, en su caso, el juzgado ha requerido al acreedor para que devolviera las cantidades que se le habían entregado. O sea, que tienen que devolver el dinero. Y cuando ujú, se trata de organismos públicos, no pueden seguir ejecutando, no pueden seguir embargando. Ahora, eso es en la teoría, pero en la práctica los organismos públicos como la Seguridad Social y Hacienda hacen de su capa un sayo, así de claro. O ujú. sea, tenemos que lidiar contra ellos porque ellos van a saco. Les da igual que estés en concurso. De hecho, yo tengo el caso reciente de un cliente que estando en concurso, pues le han retenido, o sea, han ido a embargarle el coche y el coche se lo han precintado, se lo ha retirado la Seguridad Social de su domicilio, a pesar de que había Implacables. una reserva de dominio, ¿eh? O sea, Implacables. claro, y se lo he pedido al juzgado que por favor le levante, no, el juzgado que me dirija directamente a la Seguridad Social. También es verdad que esto es un asunto crispante, no, esto no es lo normal, ¿eh? Pero en teoría todas las ejecuciones se tienen que paralizar, todas. Y el juzgado tiene que hacer lo posible para que eso sea así, porque si no, realmente no se está cumpliendo el espíritu del concurso, que es paralizar todas las ejecuciones. Claro, Bueno, cierto. no sé si queda la pregunta especialmente respondida, porque habían varias Sí, yo creo cosas. que sí. Si la persona que la ha hecho está en el directo, si quiere puntualizar algo, tiene la cajita de comentarios para poder hacerlo. No sé si se encuentra en la sala y le damos esa opción y seguimos, ¿vale? Si quiere aportar algo, pues que es libre de hacerlo y si no, pues continuamos Sí, entonces. era María García ponía aquí. ¿Sí? Principales requisitos y beneficios actualizados de la ley de la segunda oportunidad.
especialmente en cuanto a la exoneración de deudas públicas, que eso es lo que y la Mm, suspensión de embargos para personas físicas en situación de insolvencia. Se suspenden los embargos. mm, vale, Mm, mm. ok. Ahora que Vale. viene la declaración de la renta, Mm, yo lo que aconsejo es que si una persona acaba de entrar en concurso, que no se precipite para presentar la declaración de la renta. y ¿M? cuando te devuelven se... Porque no le van a retener, le van a embargar. Ujú, Entonces, que se espere hasta el último momento, a ver ujú, si hubiera suerte y antes de que le vayan a pagar en Hacienda, consigue el auto de declaración de concurso que sí paralizaría cualquier tipo de embargo. mm. Por eso, como consejo también, quizá para quienes estéis llevando algún tema de segunda oportunidad, tengáis clientes, que esto es una pregunta típica de esta fecha. ¿Qué pasa? ¿Qué hago con la declaración de la renta? ¿La presento ya? ¿Qué va a pasar? ¿Me la van a devolver? ¿No me la... Si tienes ejecuciones, lo normal es que se lo embarguen. Mm, hay que esperarse. Vale, perfecto, muchas gracias. Vale, Bien. conforme con el artículo 489 LC apartado 8, las deudas hipotecarias son exonerables dentro del límite del privilegio especial calculado conforme a la ley. No entiende este punto. Es que es difícil de entender eso. Sí. Es una buena pregunta Mm, porque es difícil de entender, pero vamos a explicar a ver, A ver, yo tenía por aquí preparado un ejemplo, pero bueno, vamos a ponerlo. Repite la pregunta. Vuelve a repetir la pregunta, por favor. Isa. Uy, se me va la cobertura. Se me ha ido un ¿Estás? poco la cobertura, sí. No, yo te veo, bueno, yo en mi caso te veo bien, no sé por ahí Ah, si los ah, compañeros te ven o no. vale. Vale, ¿voy? Vale, sí. Vale. Vuelve a repetir la pregunta, porque esta Conforme al pregunta. artículo 489 LC apartado 8, las deudas hipotecarias son exonerables dentro del límite del privilegio especial No, es al calculado. contrario, es al contrario. Las Vale, deudas, con arreglo al 489.8, no son exonerables hasta el límite del privilegio especial. Serán exonerables lo que supere el límite del privilegio especial. El límite del privilegio especial es lo que vale el bien. Cuando hablamos de un préstamo hipotecario, es el valor del bien. Imagínate, vamos a poner un ejemplo. sí. Una hipoteca, o sea, un bien que tiene una hipoteca actual que queda de hipoteca 100.000 euros. ¿M? Ujú, Y sin embargo, el bien, ese inmueble, tiene un valor de 60.000 euros. ujú, Vale, pues lo que no se va a exonerar es el importe de la deuda que ascienda a los 60.000 euros, porque es el el límite del valor. privilegio Mm, especial, que es el valor del bien. Si una vez subastado el bien, el banco ha cobrado esos 60.000 euros o ha cobrado el importe del valor de ese inmueble, si resta una cantidad, es decir, intereses, costas, etcétera, eso sí será exonerable. Es decir, lo que supere el valor de ese vale. inmueble. Ujú, El privilegio especial es el valor del inmueble, mm, vale. ¿vale? Entonces, lo que se exoneraría sería el restante. Y nunca se exoneraría el importe de la hipoteca, o sea, el préstamo hipotecario, hasta donde llegue el límite del privilegio especial, que es el valor del bien. No sé si he explicado o se ha explicado. Sí, O yo lo se he ha entendido, o entendido. sea que bien. ¿Lo has Bien, entendido? sí, lo he entendido, sí, que yo. Chicos, las personas que estáis en directo, ¿se oye bien? ¿Lo entendéis? ¿Lo estáis aprovechando? ¿Os parece interesante? Manifestaros, que estamos haciendo aquí un monólogo y también esto tiene sentido por vosotros. Entonces, si nos ponéis un Ah, poco, sí, mira, dice ¿sí? Ainhoa. Ah, ¿Vale? bueno, no habías terminado, No, ¿no? no, 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 nada, Ah, nada. vale, Es vale, que yo no vale. lo leo. Perdón, perdón. Ujú, nada, nada. Perdonada queda. ¿Qué dice no? No, que era otra de las preguntas que había.
que esta me Vale. parece también muy interesante. Todas las preguntas me parecen muy Ujú, interesantes porque sí que es verdad que esta última, que era María Ángeles, creo, la que había planteado, me parece que mm, es un artículo que crea confusión, ¿no? Pero bueno, Ainhoa dice, también me gustaría saber si hay un máximo o mínimo para poder hacer o plantear la segunda oportunidad. mm, A ver, no hay un máximo. Antes de la modificación del 22 sí había un máximo, ahora no lo hay. Ahora se pueden exonerar millones de euros. Y en cuanto al mínimo, tampoco lo hay. Lo único que pasa es que nosotros siempre fijamos un mínimo, un cierto mínimo. Cuando digo nosotros, yo por ejemplo en mi despacho, que hay un mínimo de 8 o 10 mil euros. ¿Por qué? Porque si esa persona va a contratar los servicios de un abogado y un procurador para que le lleve el proceso de segunda oportunidad, no puede ser que le cueste más los gastos de ese proceso que lo que tenga de deuda, no le compensa económicamente. claro, Entonces, es evidente. claro, entonces siempre ponemos un mínimo de 8 o 10 mil euros Mm, de deuda. Si te viene una persona con 3.000 euros, que lo hay, o te llega una persona diciéndote que tiene 1.200 euros de deuda por una tarjeta, pues no le compensa, ¿no? Sobre todo porque 1.200 euros sí que es una deuda. A lo mejor para la persona en cuestión que lo está es solicitando enorme. es una persona que está en una situación muy, muy, muy delicada económicamente, pero en ese caso tampoco va a poder pagarle a un abogado y un procurador para que le gestione este tema. Claro. ¿Entiendes? Sí, claro, Entonces claro. nosotros siempre ponemos un mínimo, el límite es ese, de 8 a 10 mil euros, por ahí. Vale. Mm. Perfecto. Pero la Vale. ley no dice nada de límite, ¿eh? O sea, no, Mm, no establece un límite. vale. Mm. Siguiente. Si la hipoteca está vinculada a la vivienda habitual, ¿se exonera con la ley de la segunda oportunidad? No. No. Con Esa arreglo al leche. 489, que aquí marca cuáles son las deudas exonerables y cuáles no. eh, las hipotecas un crédito que no se exonera en ningún caso. Lo que se exonerará será lo que sobre del límite del privilegio especial, lo que hemos visto. Es Ujú, decir, si cuando tú entras en un proceso de segunda oportunidad ya tienes una casa, o sea, una hipoteca que no estás pagando, si el día de mañana, y eso se tramita a lo mejor aparte del proceso de la segunda oportunidad, si el día de mañana el banco te ejecuta esa hipoteca, ujú, y después de haber vendido la vivienda en pública subasta, queda una cantidad pendiente de pago de X, de 20.000, 30.000 euros, me lo invento, pues esa cantidad se podría quedar exonerada si el deudor consigue la exoneración. Y eso hay criterios jurisprudenciales que lo marcan así. Por ejemplo, aquí en Murcia, en la Audiencia Provincial de Murcia, lo determinan así, que si se trata de una deuda anterior, no que se ejecute con anterioridad, sino incluso que sea una deuda anterior, que ya esté en impago, a que se consiga la exoneración, sí podría exonerarse el restante, una vez que la vivienda se haya subastado. Pero la hipoteca no se exonera. O sea, no, hay un bien que está garantizando el pago de ese claro. préstamo. Ujú, claro. Ujú. Vale. Pues perfecto. Seguimos. A ver, vale. ¿Cómo calculáis los honorarios en función de la quita de la deuda total? No, Vale. no calculamos los honorarios en función de la quita. No, porque, a ver, yo siempre, para calcular los honorarios, siempre veo primero la historia de esa persona. Porque te puede llegar con una deuda de 1.300.000 euros y encontrarse en una situación muy difícil económicamente. Entonces, no le vas a cobrar mucho más porque le vas a exonerar de 1.300.000 euros. Entre otras cosas, porque dependiendo del caso y dependiendo de la situación, a lo mejor te cuesta el mismo trabajo exonerar a una persona de 1.300.000 euros que a una con 30.000 euros, ¿sabes? Ujú, Entonces, yo no lo planteo según la deuda. Yo ujú, miro la situación económica de esa persona porque ha llegado a esa situación, eh,
su situación dependiendo de, pero no en base al pasivo que se le vaya a exonerar. No, no depende de cada caso en concreto, ¿eh? De todas formas, nosotros sí fijamos normalmente unos honorarios, tenemos fijos unos honorarios y lo cuantificamos en base a si hay bienes o no hay bienes. Porque Claro, claro, si hay concurso bienes es complicado que otro. es más complicado, Ujú. hay amenazados concursal, tenemos que ir a un plan de pagos, hay más gestiones, hay más trabajo, pero Ujú. si no hay bienes, pues el trabajo es menor. Claro. Entonces lo separamos así. Y Ujú. según el caso de cada persona también, Claro, simplemente. claro, claro. Ujú. Mm, Vamos, personalizados. Sí, sí, pero sí que tenemos un precio establecido, ¿eh? Lo normal es que tengamos un precio establecido. Vale, perfecto. Pues otra duda solventada. Continuamos con una pregunta, perdona. Una persona que acumula unos 14 o 15 microcréditos que ha ido pidiendo unos para pagar los anteriores, creo que esta también ha surgido, ¿no? ¿Le conviene acogerse a la LSO o podrían denegar por negligencia o mala fe? Vale. No, yo acabo de contar el caso de Sí, un lo mismo. cliente Sí. que ha sacado un crédito para pagar otro crédito y luego otro crédito, porque como entres en esa dinámica ya no puedes salir. Ya es Ujú. algo que, aunque quieras arreglarlo, ya no puedes. Ya no puedes. Claro. Mm. Entonces, eso no se ha considerado mala fe por parte de un juzgado, sino simplemente una persona que por circunstancia ha tenido que recurrir al principio a determinados créditos y luego se le ha desbordado la situación. Claro. No, Ujú. no hay mala fe. No, yo he tenido casos así, muchísimos, y nunca me han presentado mala fe ni me han dicho, no, nadie me ha cuestionado nada, ¿eh? Ujú. Mm, Vale. mm. Muy bien, pues siguiente. Mi duda sobre todo es cómo montar la demanda. Es decir, hago la demanda, explico cómo se ha llegado hasta ahí, detallo los créditos y los acreedores y lo presento. Bueno, hay que cumplir con lo que dice el artículo 7, 6 y 7 del texto refundido. Es decir, tienes que aportar con la demanda toda la documentación que exige el concurso, que Mm. es la memoria económica y personal del deudor, el listado de acreedores por orden alfabético y un inventario de bienes y derechos. Eso es fundamental, aportarlo, porque si no lo presentas te van a pedir que subsanes la demanda. Ujú. Y si no lo presentas, pues te lo van a rechazar, porque es un requisito del concurso. Sí, haces la demanda y presentas toda la documentación correspondiente, claro, después de haber estudiado toda la historia patrimonial, toda la situación patrimonial de tu cliente y haber visto que encaja según en qué perfil, si es un concurso sin masa o dependiendo de lo que tengas, si tiene coche, tiene vehículos, si tiene vivienda, etcétera. Pues sí. Ok. O sea, ¿qué plazo hay si te anulan una demanda o te la rechazan una demanda por esto? Porque igual no has presentado la documentación necesaria por tal. ¿Cuántos años tiene que esperar el Bueno, cliente para poder volver a presentarla? eso estaba en el chat, Isa, No, esa eso, pregunta. eso te lo pregunto yo. Ah, vale. Ah, ¿me lo preguntas tú? Sí. Vale. Mm. A ver, es que hay que distinguir. Si te rechazan la demanda, es decir, te desestiman la Sí. demanda, Ujú. no te aceptan la demanda, no te aceptan la demanda porque no cumple los requisitos, Ujú. puedes volver a presentar la demanda cuando quieras. Vale. Ujú. ¿Mm? Ahora, si lo que te rechazan es que te deniegan la exoneración, entonces sí que tienes que dejar que pase o 2 años, dependiendo si hay liquidación de bienes o plan de pagos o es un concurso sin más. O 2 años o 5 años. Hasta Ujú. que no pasen 5 años, si es un concurso sin masa, que es lo normal, no puedes volver a solicitar el- un concurso y pedir la exoneración. Ujú. Si es un plan de pago, pues cuando pasen 2 años. O sea, hasta que no pasen 2 años.
Vale, ok. ¿Mm? Vale, perfecto. Vale, Pero no es seguimos. lo mismo que te Ya, sí, desestimen, que te o sea, que no te desestimen, que admitan la no te... demanda porque no Sí. cumpla los requisitos, Ujú. Que te denieguen que, la exoneración. que te denieguen la exoneración. No es Ujú. lo mismo. Vale. Vale. En un matrimonio en gananciales y deudas derivadas de la actividad empresarial de uno de los progenitores, solicitó concurso de ambos y detallo también cómo viven ahora. Es decir, tengo que detallar los gastos actuales. Uno está jubilado y el otro no puede porque le debe dinero a la seguridad social. Claro, Hmm. claro, en los dos casos. O sea, si has decidido plantearlo conjuntamente, Hmm. tienes que poner y detallar lo que tiene cada uno, las deudas que tiene cada uno, los ingresos que tiene cada uno y para que se valore todo en conjunto también. Claro, hay que ponerlo todo. Pero detalla una memoria de cada uno, una memoria histórica y personal de cada uno, un listado de acreedores de cada uno, que a lo mejor hay acreedores que son los mismos. Si Ujú. son los mismos para los dos, pues pones uno solo que rija para los dos. Pero si uno tiene unos acreedores y el otro tiene otros acreedores, pues entonces tendrás que acompañar dos listados de acreedores. ¿Mm? Y el inventario de bienes y derechos, también cada uno el suyo, si es que tienen bienes cada uno diferentes. Si son los mismos, pues entonces un inventario de bienes y derechos por cada uno del 50% de ese inmueble, si es que los dos comparten un inmueble en proindiviso. Si es 100% ganancial, no, será el mismo, con lo cual el mismo inventario le puede Uy, te he perdido. Ahora sí. Ahí, ya está. llamando. Ya ha sido un minutito. Bueno, un Mm, segundito, nada, mm. nada. Has vuelto, has vuelto. Sí, no, si me estaban llamando y... Ah, Vale. vale, vale, ha sido una llamada. Ok. Mm, mm. Vale, pues damos por cerrada esta pregunta. ¿Sí? ¿Damos por cerrada esta pregunta? ¿Contestada? Vale, continuamos. Sí, a ver. A ver, esta, a ver cómo la enfoco. Tengo un par de cosas de personas con deudas de remanente de préstamo bancario que llevan arrastrando años. Se ha judicializado eso y ha ido creciendo cada vez más esa deuda. El banco ha vendido esa casa, ha vendido esa deuda a fondos de recobro. Y no sé si los cónyuges gananciales cumplen los requisitos. Devolvieron en su día esa casa, entró en subasta y se ve que con la venta no se cubrió todo y ahora la casa ya no existe. Claro, eso es lo que estamos hablando, que es lo que ha excedido de lo que es el privilegio especial. Ujú. Es decir, le ejecutaron la vivienda. El banco cobró el importe del valor de la vivienda y quedó pendiente una deuda que es de intereses, costas, etcétera, y a lo mejor parte del principal también, pero sobre todo de intereses y costas. Pues esa remanente, eso lo puedes meter en una segunda oportunidad. Claro que Eso sí, es lo puedes que te está pedir, preguntando. claro Ujú, que puedes ujú, pedir la exoneración de eso. Claro que ujú. sí. Vale, Eso fantástico, claro, claro que sí. De vale. hecho, hay mucha gente que entra en segunda oportunidad precisamente por lo que le queda de pago una vez que le han ejecutado la vivienda. Mm, Hay mucha gente así, ¿eh? Mm, Vale, aquí me hace, perdóname, ahora me pregunta por los honorarios, que cómo se calculan, que ya lo has comentado, ujú. eh, y, me hace una siguiente pregunta. Y por lo menos lo intentan pedir, ¿cuáles serían los honorarios en casos de que se lo denieguen? Sí, Eh, en caso de que se lo denieguen el concurso, o sea, la exoneración, perdón. ¿cuán- ¿Cuáles Sí, serían los ¿cuáles honorarios? serían sus honorarios si presenta el concurso y el concurso es denegado? A ver, yo creo que si el concurso se lo han denegado, o sea, la exoneración, entiendo que es Sí, la que sí, le han sí. denegado, Ujú. se la han denegado por una causa no, que no es achacable al trabajo del abogado,
Ujú. Tiene que cobrar su honorario los que haya pactado desde el inicio, porque es fundamental cuando uno comienza a llevar un asunto el que pacte con antelación y cierre con el cliente unos honorarios en una hoja de encargo, un contrato. Esto es fundamental. Los abogados pedimos muchas veces y exigimos que nuestros clientes lo documenten todo, pero nosotros a veces no lo hacemos. Y eso es una falta de coherencia. Entonces, yo mi recomendación, y os lo digo porque yo también he pasado por ahí, mi recomendación es que pactéis siempre los honorarios, los dejéis desde el minuto uno, antes de hacer nada, firméis, dejéis la hoja de encargo pactada con las cantidades, porque eso te va a evitar muchos problemas futuros. Si luego no le dan la exoneración por una causa achacable al trabajo del abogado, pues ya es cuestión de que tú, en este caso, lo negocies con el cliente. Yo ahí, a ver, si yo he cometido un error, evidentemente yo no le seguiría cobrando al cliente. Claro. Yo no, porque si he cometido un error, ¿qué le voy a cobrar? Pues lo que me haya pagado hasta el momento, incluso me plantearía tener que devolverle lo que le... De hecho, yo en mis hojas de encargo sí que pongo una garantía y una cláusula donde en caso de que le denieguen la exoneración por una causa imputable a mi trabajo, le devuelvo el dinero. Hombre, si es por culpa tuya, si no es por culpa tuya, ¿no? Imagínate que es que el, el juzgado ha considerado que hay una mala fe cuando tú has considerado que no lo hay. Y te ha tocado el magistrado tiquismiqui, ¿sabes? O eso ya no depende de ti, ¿no? Determinados criterios jurisprudenciales. A ver, es conveniente cuando uno va a presentar una demanda saber en qué juzgado, el criterio jurisprudencial del juzgado donde nos dirigimos. Suelen haber acuerdos de jueces publicados a lo mejor en las comunidades autónomas a la que pertenezca la provincia o ese juzgado en el que vamos a trabajar. No siempre sabemos el criterio jurisprudencial, eso está claro, pero si nos informamos, cuanto más nos informemos de todo eso, mejor, porque menos sustos nos vamos a llevar. Pero bueno, hay veces que no podemos controlarlo, no sabemos y Ujú. nos podemos encontrar con sorpresas, pero yo en ese caso, si la responsabilidad es por una falta de diligencia del abogado o el Ujú. procurador, que también se puede dar el caso, mm, pues yo no cobraría ese asunto o devolvería las cantidades que haya cobrado. Ahora, si es por otra circunstancia, pues sí, seguir cobrándole lo que corresponda en tu trabajo, porque lo has hecho. Realmente nosotros no somos, procuramos los medios, pero no los resultados, no aseguramos resultados. Siempre damos nuestra opinión sobre las posibilidades de éxito en un asunto, pero no depende de nosotros, ya lo sabemos, o sea, depende del criterio de un tercero. Ujú. Claro, Mm, efectivamente. Pues hemos llegado al final de la lista de preguntas, qué bueno, Salva. Sí, 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 sí. Sí, sí. Hacemos una de regalo si hay alguien que quiera hacer vale, alguna pregunta. vale, estupendo. Me parecen muy Eh, interesantes las preguntas. sí, han sido muy bien. Está muy Mm, bien. Si, chicos, si los que estáis en directo tenéis alguna duda que queréis plantear, este es el momento, ¿vale? La vamos a resolver ya. Y nada, damos unos minutitos para que planteéis las las dudas, preguntas, las vale. preguntas. Ujú. ¿Tenemos algo? ¿Nos facilitarían un modelo de demanda? Sí, si entras en la formación. Mira, Ujú, tenemos una formación práctica. Es ujú, una formación que además el próximo jueves tenemos un taller y ujú. ya adelanto Que que los vamos a ver primeros prácticas. que los Ujú, primeros que contraten, los primeros que agenden y los primeros que contraten se llevan una oportunidad buenísima, porque incluso mentorizamos con algún caso. ¿M? Eso es muy importante, porque imagínate llevar un caso.
que tú tengas que ya se ha aceptado, que no se va a llevar y que te estemos orientando de principio a final hasta que llegues a la exoneración para que tú puedas trabajar con seguridad y con tranquilidad. Pues eso lo hacemos en nuestra formación. Y además es que tenemos mucha práctica, porque vemos muchas formaciones donde se basan mucho en la ley, te miran la ley de arriba abajo, te la examinan 100%, pero bueno, uno con la ley solo, eso está muy bien, pero cuando te llega un cliente, ¿qué haces? ¿Qué le tienes que preguntar? ¿Dónde tienes que hacer incidencia? ¿Cómo le trazas la estrategia? ¿Cómo saber si ese asunto eh, es proclive? O sea, tiene que entrar en una segunda oportunidad. Todas estas preguntas y sobre todo la seguridad de que cuando planteas la demanda está bien planteada y que no los errores que puedas cometer van a estar supervisados para que luego puedas hacer las cosas bien y no cometas un error fatídico tanto para ti como para tu cliente, o sea, sobre todo tu cliente, porque si te deniegan la exoneración, imagínate, en un concurso sin más, hasta dentro de 5 años no puede volver a solicitarla. Entonces, mm, muy interesante y está muy bien ir acompañado de la mano de un profesional. Así que os invito a que entréis en Ruta LSO, que la vamos a presentar el próximo jueves en nuestro taller a las 7 de la tarde. Os invito a que asistáis porque os vamos a trasladar sobre todo qué beneficios tiene la segunda oportunidad para un abogado. Son muchos. Así que bueno, pues eso. Que encantada de que planteéis saber alguna duda y alguna. Y sí, por supuesto, lo que decías de la demanda, los escritos, las hojas de encargo, Todo, todos los todo lo que se modelos con los pueda que nosotros necesitar. trabajamos, Mm, todo os lo vamos a trasladar. Nuestra forma de cobrar, cómo lo hacemos, qué errores hemos cometido ya y que os advertimos para que vosotros no los cometáis tampoco, o sea, entréis y no cometáis esos errores que nosotros ya hemos hecho, ya hemos pasado por ahí. Y precisamente lo que queremos es ayudaros a que vosotros no los cometáis, que cometáis los vuestros, pero los pero que los nosotros hemos nuestros. cometido, no. Muy bien. Muy bien, pues estupendo. Pues nada, yo reitero también la invitación. Mañana no, perdón, el jueves 30 a las 7 de la tarde, link en la bio para apuntarse al taller y muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias gracias. por Gracias, Isa, por dirigir mm, la sesión de esta tarde. Para mí es mm. mi primer directo en Es tu Instagram. primer directo, es tu primer Mi directo. primer directo en Lo Instagram, has por hecho muy bien, favor. lo has hecho muy bien. Muy bien. Y bueno, prometemos que van a haber más porque Sí, creemos que esto hay ayudar. que Mm, ayudar todo lo que podamos. mm. Y nada, muchísimas gracias, Isa, por tu intervención y Venga, a a ti. todos por haber se pasado por aquí y Mm. habernos escuchado. Bueno, súper bien. Bueno, chicos, adiós, adiós. Adiós, hasta la Adiós. próxima. Hasta la próxima.